Indudablemente, hermanos, la iglesia ocupa un lugar central, un lugar preponderante en el plan de redención que fue trazado por nuestro Dios desde antes de la fundación del mundo. Ahora bien, ¿qué es la iglesia? Si la iglesia es central, pero ¿qué es la iglesia? No debemos cometer el error de suponer que cuando mencionamos esta palabra todos entendemos exactamente la misma cosa. Son muchas las ideas que vienen a las mentes de las personas cuando escuchan la palabra iglesia. Para una inmensa mayoría, la iglesia es un edificio de bloc, de varillas, de cemento. Es un edificio donde se llevan a cabo los servicios públicos de adoración. Esa es una de las acepciones más comunes en el hablar diario de las personas, incluso entre muchos cristianos. Recordaba hace un tiempo atrás que durante el proceso de construcción de nuestro edificio, muchas personas se acercaban a nosotros y nos preguntaban, ¿cómo va la construcción de la iglesia? Bueno, la iglesia no se estaba construyendo. Se estaba construyendo un edificio para albergar la iglesia, pero en la mente de estas personas, la iglesia son estas paredes, estas columnas, estas ventanas que se han levantado en este lugar donde celebramos ahora nuestros cultos de adoración. Otros equiparan la iglesia con una denominación particular de cristianos. Yo pertenezco a la iglesia bautista. Otros dicen, no, yo pertenezco a la iglesia metodista, y así por el estilo. Y aún hay otros que consideran como la iglesia a los líderes que la guían. Algunas de estas personas son ellos mismos miembros de una iglesia local, pero contemplan la iglesia como si fuera algo ajeno a ellos. Imagínense, hermano, por un momento, que dos personas que se acaban de conocer entablan una conversación en cierto lugar. Y de repente, una señora pasa por el ángulo visual de estos dos individuos. Y uno de ellos le dice al otro, ¿tú ves a aquella señora que está pasando por allí? Ah, yo tengo mucha pena de ella, pues tiene un matrimonio infeliz e inestable. Es triste lo que está sucediendo en ese hogar. Allí no hay paz, ni hay armonía en ningún sentido. Y tal parece que el problema de ese matrimonio es tan y tan grande que no tiene solución alguna. La otra persona le pregunta, ¿y tú cómo sabes todo eso? Ah, es que esa señora es mi esposa. Esa señora es mi esposa. ¿Qué pensaría usted si escuchara una conversación semejante? Bueno, seguramente pensaría que este individuo o está bromeando, haciendo un chiste de mal gusto, o está completamente desfasado. Si lo que dice lo dice en serio, él se está situando a sí mismo fuera de su propio matrimonio, como si lo que estuviera pasando en ese hogar no fuera algo de lo cual él también es responsable, como si lo que estuviera pasando en ese hogar no tuviera nada que ver con él. Pues asimismo, hermanos, hay personas que siendo miembros de la iglesia se sitúan a sí mismos como si estuvieran fuera de ella. Hablan de la iglesia y analizan las cosas que están pasando en la iglesia como si no tuvieran nada que ver con esto, como si fuera un problema de los pastores y de los diáconos, no como algo que un modo directo le atañe y de lo cual él es también de un modo u otro responsable. Como pueden ver, hermanos y amigos, hay ciertas nociones equivocadas en muchas personas hoy día de lo que la iglesia es. La iglesia no es un edificio, la iglesia no es una denominación, la iglesia no es un grupo de líderes. ¿Qué es la iglesia entonces? Bueno, esa es la pregunta que con la ayuda del Señor deseamos responder en esta ocasión. Para ello, veamos en primer lugar el significado de la palabra iglesia. El significado de la palabra iglesia. La palabra iglesia viene del griego eclesia,
palabra compuesta del prefijo ek, que significa fuera de, y kaleo, que significa llamar. Llamar fuera de, convocar. En el griego secular, esta palabra se usaba para designar una asamblea debidamente convocada. ¿Qué era una eclesía? Un grupo de personas específicas, debidamente convocados, debidamente llamados, debidamente invitados para conformar una asamblea. Por esta razón, los traductores de la Septuaginta, y para los que están aquí que no conocen este documento, la Septuaginta es una traducción del Antiguo Testamento hebreo al idioma griego. Y los traductores de la Septuaginta usaban siempre la palabra eclesía para traducir la palabra hebrea kahal, que en nuestras versiones se traduce como asamblea, congregación, compañía. Esta palabra hebrea kahal se relaciona con el vocablo kol, que significa voz, voz. Noten, hermanos, cómo la idea de llamado, cómo la idea de convocación se encuentra presente tanto en la palabra griega como en la palabra hebrea. El asunto no está en la reunión o asamblea per se, sino en la convocatoria. Yo estoy seguro que probablemente a muchos de ustedes les ha pasado que un día se encuentran en un centro comercial con un hermano de la iglesia. Y están allí conversando en el pasillo y de repente llega otro hermano de la iglesia. Y están animados conversando y llega otro hermano de la iglesia. Y alguien de chiste dice, pero vamos a hacer un culto. Estamos aquí con nuestros hijos, vamos a hacer aquí un culto de adoración. Bueno, eso es un chiste, pero la realidad es que un grupo de personas puede encontrarse accidentalmente en cierto lugar, pero no es a este tipo de reuniones que en la Biblia se le denomina como un kahal o eclesía. Una eclesía es un grupo de personas que han sido convocados por alguien con un propósito específico. Así que donde quiera que encontremos esta palabra en las Escrituras, debemos preguntarnos, ¿quién está convocando a quiénes y para qué? ¿Quién está llamando? ¿Quién está convocando a una asamblea y con qué propósito? Porque la iglesia es una asamblea debidamente convocada. Eso es lo que es la iglesia de Cristo. La iglesia son personas, son hombres y mujeres que han sido llamados por Dios a salvación, por la gracia y el poder de su Espíritu. Hombres y mujeres que han sido perdonados, transformados, regenerados y unidos entre sí con el vínculo eterno e indisoluble del Espíritu Santo, teniendo a Cristo como cabeza, como Señor y Salvador. Por eso el apóstol Pablo habla de la iglesia en Efesios capítulo 2, versículo 19 en adelante, como un edificio muy particular. Es un edificio muy singular, porque es un edificio que está vivo. Dice el apóstol Pablo, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Este edificio tiene la particularidad de que sus paredes crecen. Usted puede estar seguro que cuando venga dentro de 5 años, este edificio va a estar del mismo tamaño, a menos que se remodele, a menos que se le haga algo. Pero usted puede venir todas las mañanas y echarle agua a las paredes, y dentro de 5 años, dentro de 10 años, dentro de 20 años, este edificio va a estar del mismo tamaño. No importa cuánta agua usted le eche, porque estas paredes son estáticas, estas paredes no crecen. Pero las paredes que componen el edificio que se llama la iglesia están sujetas al crecimiento. ¿Por qué? Porque las piedras que componen esas paredes son piedras vivas. Dice el apóstol Pedro en el capítulo 2, versículo 4 de su primera carta, acercándoos a Él, a Cristo, piedra viva,
desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. La piedra angular que le provee estabilidad y armonía al edificio es una piedra viva. ¿Quién es? El Señor Jesucristo. Y las piedras que constituyen las paredes de este edificio están vivas también, porque la iglesia está compuesta por personas que han sido llamadas y vivificadas por Dios y han sido unidas entre sí a través de un poderoso vínculo espiritual, la morada del mismo Espíritu en todos ellos. Así que la iglesia, hermanos, es una asamblea de personas convocadas por Dios mismo para adorarle a Él en el nombre y por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Es por esto que en el Nuevo Testamento se insiste en designar a los miembros de la iglesia como los llamados. Los llamados. Yo no tengo tiempo para buscar estos textos, pero como sé que algunos de ustedes toman nota, pueden buscar allí 1 Corintios, capítulo 1, versículos 1 y 2, 1 Corintios, capítulo 1, versículo 9, 1 Corintios, capítulo 1, versículos 22 al 24, los miembros de la iglesia han sido llamados. Amado hermano, si eres una de las piedras vivas que componen el edificio espiritual que es la iglesia, debes entender que eres parte de una asamblea, de una congregación de hombres y mujeres que han sido convocados, que han sido invitados por Dios para venir a adorarle y servirle a Él y para servirse los unos a los otros por amor. Querido hermano, Cristo mismo te llamó. Cristo te invitó. Jesucristo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, te convocó para ser parte de esta asamblea. Dice el Señor en Juan 10:16, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Hablando de los gentiles que en ese momento no formaban parte del redil de Israel. Aquellas ovejas también debo traer y oirán mi voz. Voz, no se olviden de esa palabra, hermanos, voz, oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Y luego en el versículo 27 Cristo repite la misma idea, mis ovejas oyen mi voz. Y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. Las ovejas de Cristo son aquellas que han escuchado la voz de Cristo. Pastor, escúcheme un momento. ¿Y cuándo fue que sucedió eso? Yo nunca he oído la voz de Cristo. ¿Cuándo fue que yo fui convocado para ser parte de esta asamblea? Sabemos que el Señor llamó a muchos a salvación durante su ministerio terrenal. Y sabemos que muchos literalmente escucharon su voz. Pero ¿cómo escuchamos nosotros ahora la voz de Cristo si el Señor ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios? Hermanos, esta pregunta es muy importante. Muy importante. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Hermanos, cuando uno comprende el significado de este texto que vamos a leer ahora, hermanos, uno tiene deseos de pararse y gritar, aleluya, gloria a Dios. Qué grande es nuestro Dios y qué grande ha sido el amor de Dios para con cada uno de nosotros. Esta mañana preparando el sermón y meditando en este texto, hermanos, el corazón comienza a calentarse y a desear adorar a Dios por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dice en Romanos capítulo 10, versículo 12, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Mi amigo que estás aquí en esta mañana, escucha lo que dice aquí.
todo aquel elegido, claro, si invoca va a ser elegido, pero aquí no dice, averigua primero si eres elegido para invocar. Aquí dice todo aquel, es una invitación para todos. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que reconoce su necesidad de un Salvador. Todo aquel que humildemente clama a Dios que tenga misericordia de él. Todo aquel que humildemente y arrepentido de sus pecados clama a Dios que venga en su auxilio, amparándose únicamente en la justicia de Cristo para la salvación de su alma. Todo aquel que haga eso será salvo. Todo aquel. Pero ahora, el apóstol Pablo se plantea una serie de interrogantes concatenadas lógicamente la una con la otra. Versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. El razonamiento lógico en este texto es muy evidente. Nadie puede invocar si no cree. Tú no vas a llamar en tu auxilio a una persona o a algo que tú crees que no puede hacer nada por ti. Te estás ahogando en un río y ves que no hay nadie cerca y piensas, deben haber muchas hormigas. Por favor, hormigas, ayúdenme. Un loco solamente haría eso, porque una hormiga no puede hacer nada por ti. Para yo poder invocar, para yo poder clamar, tengo que creer que hay alguien allí que puede y quiere ayudarme. Dice el apóstol Pablo, nadie puede invocar si no cree. Pero nadie puede creer si no conoce. Y nadie puede conocer si no tiene instrucción. Y nadie puede ser instruido sin un instructor. La secuencia en el orden inverso es el siguiente. Para que un pecador sea salvo, tiene que haber un mensajero debidamente enviado que le predique el Evangelio. El pecador debe escuchar el mensaje, debe creerlo y debe invocar. Si Dios no envía mensajeros, nadie podría escuchar el mensaje. Y si no escuchan el mensaje, no podrían creer. Y si no creen, no podrían invocar. Y si no invocan, no serán salvos. Esa es la lógica de Pablo. Así que la fe, versículo 17, es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Ahora, quiero llamar vuestra atención una vez más al versículo 14. Los que tienen la versión de las Américas, y yo sé que muchos de ustedes tienen esa versión bíblica, notarán que en el versículo 14 hay una nota al margen, hay una pequeña llamada de atención muy importante. En la segunda pregunta del texto dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Pero esa frase puede ser traducida, ¿y cómo creerán en aquel a quien no han oído? Para noten la diferencia, hermanos. No es lo mismo oír hablar de alguien que oír hablar a alguien. Y lo que el texto dice es, ¿cómo creerán en aquel a quien no han oído? La idea que Pablo presenta en este texto es la misma de Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz. Lo que Pablo está presentando en este texto es que es la voz de Cristo mismo la que llama eficazmente a los pecadores para salvación cuando el Evangelio es proclamado por aquellos hombres que han sido divinamente comisionados para esto. Los predicadores del Evangelio. Dice el comentarista John Murray al respecto, la implicación de este texto es que Cristo habla en la proclamación del Evangelio. El mismo Cristo
que durante su ministerio terrenal llamó a Mateo y le dijo, sígueme, es el mismo, mi amado hermano, que un día, estando tú sentado en una iglesia, tal vez en esta, tal vez en otra, te dijo a través del mensaje del evangelio que estaba siendo proclamado, sígueme. Fue la misma voz de Jesucristo. Yo sé que tú no oíste nada audible. No es necesario. Aquí está la voz de Cristo. ¿No era necesario? Cito también a Guillermo Hendrickson. Cada persona en la audiencia debe ser hecho consciente de que cuando se rechaza al predicador, que como fiel ministro de la palabra presenta el gozoso y glorioso anuncio de la salvación en Cristo, está rechazando a Jesucristo mismo. A Jesucristo mismo. Hermanos, eso fue lo que el Señor dijo en Lucas 10:16 a aquellos a quienes Él había comisionado para proclamar el Evangelio. El que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros rechaza, a mí me desecha. Amado hermano, cuando tú fuiste a la iglesia y escuchaste el mensaje de salvación proclamado por un ministro del Evangelio, tú debes entender que Cristo te hizo oír su voz. Cristo te llamó, Cristo te hizo oír su voz a través del mensaje evangélico. Esta es la misma idea que encontramos en Efesios capítulo 2, versículo 17. Hablando del Señor Jesucristo, Pablo dice a los hermanos de Éfeso, y vino y anunció la buena nueva de paz a vosotros que estabais lejos. Hermanos, ¿cuándo Cristo fue a Éfeso? Cristo nunca fue a Éfeso a predicar la palabra. De hecho, el Señor nunca salió de los contornos de Palestina, nunca. Pero hombres fieles fueron enviados para predicar la palabra allí. A través de esa predicación, muchos en Éfeso escucharon la voz de Cristo contenida en ese mensaje de salvación. Al escuchar la voz de Cristo creyeron. Al creer, invocaron el nombre del Señor. Y no solo fueron salvos como individuos, sino que fueron unidos unos a otros para conformar la iglesia del Señor. Amado hermano, si eres miembro de la iglesia de Jesucristo, debes comprender que fuiste convocado, fuiste invitado por Dios mismo para ser parte de esta asamblea. Cuando la palabra del Evangelio te fue predicada, Cristo mismo habló a tu corazón. Cristo mismo con cuerdas de amor te trajo a su redil. De lo contrario, hubieras muerto en tus delitos y pecados y no hubieras venido nunca. Era esto que se refería a Isaac Watts cuando escribió en uno de sus himnos más hermosos, ¿por qué me hiciste oír tu voz y entrar y ver tu bondad? Pues miles de hambres mueren ya rehusando tu verdad, pues el mismo amor que el manjar sirvió, dulcemente a entrar me llevó, si no, en mi pecado aún habría estado yo. Qué bueno es el Señor, qué bueno es el Señor. Él prepara el banquete, y como sabe que nosotros somos tan malos que teniendo allí la comida íbamos a rehusar, el mismo amor que el manjar sirvió, dulcemente, con cuerdas de amor, nos movió eficazmente a entrar. Y dice este himnólogo, si no fuera así, en mi pecado todavía estaría yo. Habiendo considerado el significado de la palabra iglesia, veamos ahora en segundo lugar la doble realidad que la palabra iglesia comunica. La doble realidad que la palabra iglesia comunica. En el Nuevo Testamento, esta palabra griega eclesía es usada unas 110 veces en referencia a la iglesia de Cristo. Y cuando examinamos de cerca todos esos textos, notaremos de inmediato que hay dos realidades que esa palabra comunica. En ocasiones se refiere la eclesía a la asamblea de todos los santos en Cristo Jesús, al cuerpo total de creyentes en el Señor Jesucristo que hay en el mundo entero. Es a esto que llamamos la iglesia universal
del Señor. Es de esta iglesia universal que habla Cristo cuando dice en Mateo 16:18, yo edificaré mi iglesia. Él no estaba hablando de iglesia bíblica del Señor Jesucristo, o de la iglesia bíblica de la Trinidad, o de la iglesia bautista de la gracia, o de la iglesia en Trinity, o de la iglesia tal o cual. Él no estaba hablando de ninguna iglesia en particular, él simplemente dijo, yo edificaré mi iglesia. Él estaba hablando de su iglesia en el sentido más amplio de ese término, incluyendo a todos aquellos que han sido debidamente convocados en todo lugar del planeta para adorar a Dios. Más adelante en el Nuevo Testamento encontramos otros ejemplos donde los apóstoles usan la palabra iglesia en ese sentido. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. ¿A qué iglesia? A su iglesia, a la iglesia de Cristo en el mundo entero. Pero la mayoría de las veces, esta palabra iglesia se usa en el Nuevo Testamento para referirse a un grupo específico de creyentes, en una localidad específica, compuesta por miembros y líderes específicos, que se congregan para adorar regularmente a Dios, lo que nosotros llamamos la iglesia local. Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18, versículo 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Hermanos, lo primero que debemos notar es que la iglesia de la que habla el Señor en este pasaje es un grupo específico de personas. Personas que pueden escuchar un reporte y que luego pueden dar su parecer. Dilo a la iglesia. Es una iglesia que tiene oídos. Es una iglesia que puede escuchar. Es una iglesia que puede responder a lo que ha oído. Dilo a la iglesia, y si no oye a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Es una iglesia que puede oír, es una iglesia que puede hablar. En un grupo indefinido de personas, sería imposible, de toda imposibilidad, llevar a cabo un proceso disciplinario como el que el Señor plantea aquí. De hecho, noten también que este grupo de personas a las que Cristo se refiere, posee cierta clase de compromiso los unos con los otros. Cada uno de los miembros es responsable delante de los demás miembros, al punto de que si alguno peca, está caminando en una forma indebida, puede ser reprendido por los demás. Esa relación es descrita por el mismo Cristo en este pasaje como una relación filial. Si tu hermano peca, ve y repréndelo. Es tu hermano el que ha pecado y por lo tanto no debes ser indiferente a su situación espiritual. Hay una clase de relación entre ustedes que no permite tal indiferencia. Ahora, si él no oye la voz de la iglesia cuando lo llama al arrepentimiento, entonces tenle por gentil y publicano. El texto asume que antes el individuo no era considerado como un gentil y publicano. Él era considerado como un hermano, como un miembro de la familia. Pero al desechar el llamado de la iglesia a arrepentirse, a cambiar de actitud, ya no se le puede seguir considerando del mismo modo. Así que es evidente en el texto, hermanos, que Cristo está hablando aquí de un grupo definido de personas. Personas que pueden ser identificadas como miembros de una comunidad específica, comprometidos los unos con los otros por medio de un vínculo de amor, de responsabilidad y de ayuda mutua.
Vemos entonces, hermanos, en estos dos pasajes del Evangelio de Mateo, que el Señor habló de su iglesia tanto en su aspecto universal como en su aspecto local. Él edificaría su iglesia universal, obrando y ministrando a las iglesias locales alrededor del mundo. Cada una de estas iglesias locales, unida espiritualmente a todas las otras iglesias verdaderas que hay en el mundo, constituyen la iglesia universal. De cada iglesia local verdadera se puede decir que es el cuerpo de Cristo. Pablo dice, Pablo, siervo de Cristo, a los hermanos de Dios, a los hijos de Dios que están en Corinto, a la iglesia de Dios que está en Corinto, llamados a ser santos. Ese grupo de creyentes en Corinto era la iglesia de Dios, pero no era la única iglesia de Dios. Son todas las iglesias unidas espiritualmente las que constituyen la iglesia universal del Señor. Es a esto que nos referimos cuando hablamos de la doble realidad que la palabra iglesia comunica. Resumiendo, hermanos, la iglesia es una asamblea de santos convocados por Dios mismo a congregarse en uno para adorarle a Él a través de la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Eso es la iglesia. Y que si eres un creyente, alguien que ha sido llamado por Cristo a salvación, cuando te reúnes aquí con los santos para adorar a Dios, mi hermano, no debes verte a ti mismo como alguien que va a la iglesia. ¿A dónde tú vas? Yo voy a la iglesia. No, mi hermano. Es que tú eres una de esas paredes, tú eres una de esas piedras vivas. No, tú no vas a la iglesia. Tú eres parte de esa iglesia. Nosotros, queridos hermanos, somos la iglesia. La iglesia no es un ente separado de ti si eres un hijo de Dios. Como el hombre aquel que citamos al principio, que hablaba de su propio matrimonio como si fuera una cosa alejana o ajena a él, nosotros tampoco podemos hablar de la iglesia como si se tratara de algo ajeno a nosotros. Cada uno de nosotros es una piedra viva de este templo espiritual y por lo tanto, lo que suceda aquí o deje de suceder es responsabilidad de todos nosotros. Es responsabilidad de todos nosotros. Y está el clero. El clero monta un espectáculo todos los domingos. Uno dirige, otro predica, otro da los avisos, y nosotros venimos a ver cuál es el espectáculo que nos van a montar hoy. No, hermano. Nosotros somos la iglesia y venimos todos juntos a presentar sacrificios espirituales a Dios. Somos un sacerdocio santo, somos el ejército del Señor, somos el pueblo de Dios. Somos cada uno piedras vivas de este edificio espiritual que es la iglesia. Bien, hermanos y amigos, hemos visto el significado de la palabra iglesia, hemos visto la doble realidad que esta palabra comunica. Ahora, a modo de conclusión, ¿qué aplicaciones prácticas podemos extraer de esta enseñanza de hoy acerca de la naturaleza de la iglesia? Bueno, en primer lugar, aprendemos de todo esto cuán glorioso, cuán trascendental es el culto de adoración. Hermanos, ¿qué es la iglesia? Una asamblea de santos que han sido convocados por Dios mismo para reunirse en uno alrededor del nombre de Jesucristo para adorarle a Él. Y los santos de cada iglesia local dan expresión a esta realidad cuando se congregan en el día del Señor, en la presencia del Señor, para adorar al Señor. Hermanos, no es cosa ligera cuando la iglesia se congrega para adorar a Dios en el día del Señor. Dios mismo nos convocó para conformar esta asamblea. Y saben una cosa, mis queridos hermanos, esta es una verdad que le escuchamos tanto que puede volverse cotidiana en nuestras mentes. Cristo mismo se hace presente en medio nuestro y se pasea libremente por su iglesia cada vez que nos reunimos de ese modo.
La iglesia es una asamblea debidamente convocada. Hermanos, he aquí la iglesia. He aquí la iglesia. Hemos sido convocados por Dios mismo. Hemos sido llamados. Hemos sido invitados por Cristo para estar aquí. ¿Y cómo se hace esto manifiesto en el caso de la Iglesia Universal? Si la iglesia es una asamblea debidamente convocada, ¿cuándo y cómo se reúne la asamblea universal de creyentes que hay en el mundo entero en un momento dado? Hermanos, de la misma manera, algunas personas niegan la existencia de la iglesia universal. Dicen, no solo existen las iglesias locales, no existe ninguna iglesia universal. Y su argumento es precisamente que si la iglesia es una asamblea, como de hecho lo es, ¿cómo puede la iglesia universal expresar esta realidad? ¿Cuándo y cómo se reúne esta asamblea universal? Amados hermanos, cuando nos reunimos como iglesia cada domingo, una pregunta, ¿en qué lugar nos encontramos? Y yo no me refiero al lugar físico, estoy hablando en un sentido espiritual. Queridos hermanos, ¿dónde nos encontramos hoy? ¿Dónde nos encontramos cada vez que nos congregamos como iglesia en el día del Señor? Nos encontramos en la presencia de Dios. Cristo dijo que donde estén 2 o 3 congregados en su nombre, Él, que es omnipresente, vendrá a estar en medio de ellos. Y Cristo no miente. El apóstol Pablo dice en 1 Timoteo 3:15 que la iglesia es la casa de Dios. Y ya vimos lo que es la iglesia. La iglesia es la casa de Dios. La iglesia es el lugar donde Dios habita, donde Dios ha hecho habitar en esta dispensación su gloriosa presencia. Así que cada vez que venimos aquí, ¿saben dónde nos encontramos? En la presencia de Dios. ¿Y qué sucede con aquel otro grupo de creyentes genuinos que se reúne para adorar a Dios en otra iglesia, en otro lugar aquí en República Dominicana, que también ellos están en la presencia de Dios? Y todas las demás iglesias verdaderas de Cristo de nuestra nación, en el mismo sitio. ¿Y dónde están las iglesias que se congregan en Haití, en la presencia de Dios? Y las iglesias que están en el resto del mundo entero, todas, hermanos, están en el mismo lugar, en la presencia de Dios. De modo que en el día del Señor, las iglesias verdaderas de Cristo alrededor del mundo entero conforman una enorme asamblea que se congregan en el mismo lugar, en la presencia espiritual de Dios, para adorarle en espíritu y en verdad. Todas esas iglesias verdaderas de Cristo, hermanos, se encuentran en ese instante en el mismo lugar, porque todas están en la presencia de Dios. Eso es la iglesia. Una asamblea de santos que se reúnen en una localidad específica como aquí, pero que unida a todas las otras iglesias locales en el mundo por el vínculo del Espíritu Santo, conforman la gran asamblea de Dios, la iglesia universal de nuestro Señor Jesucristo. Cuán importante, cuán trascendental, cuán gloriosa es la reunión del pueblo del Señor en el día del Señor. Es por esto que el autor de la carta a los Hebreos nos dice que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Eso no debe ser bajo ninguna circunstancia, a menos que una causa muy poderosa nos lo impida. Hermanos, es Dios mismo quien nos ha convocado. Es Dios, el Dios de los cielos. Es Dios quien nos ha llamado. Es Dios que nos ha invitado para venir a congregarnos como un cuerpo para adorarle a Él. Y en este día especial, todas las iglesias locales del mundo entero están formando una asamblea universal de creyentes que adora y sirve a Dios en su presencia especial. Alguien lo ha descrito de este modo, y hermanos, es una cita un poco larga, pero créanme, vale la pena leerla. Dice este autor, este siervo de Dios: trate de imaginar desde donde se encuentra Dios
la Iglesia universal congregándose en su presencia en el día del Señor. ¿Cómo ve Dios eso? Vamos a tratar de ponernos en la mente de Dios. ¿Cómo contempla Dios la Iglesia universal en el día del Señor? En el Pacífico, al amanecer, a medida que comienza el día, las congregaciones en las islas se juntan para adorar en su presencia. Dios escucha sus aunadas alabanzas. A seguidas, numerosas congregaciones en Nueva Zelanda y después en Corea, Japón y Australia entran en la misma presencia, en lo que las alabanzas a Dios recorren Asia. Muchas lenguas en China, Indonesia, Pakistán se les añaden y expresan los honores que corresponde a su nombre. India se une al coro, luego unas pocas voces en el Medio Oriente. Un breve espacio de silencio en el volumen de alabanza a Dios ocurre en tanto que el sol recorre las tierras árabes, estropeadas por la oscuridad musulmana, y el norte de Asia, oprimido por el comunismo. No obstante, aún a través de Rusia se cantan las alabanzas a Dios a medida que en las congregaciones vienen secretamente a la presencia de Dios. Esto se escribió cuando todavía estaba la Unión Soviética en pie. Más adelante hace erupción la alabanza a Dios al entrar África y Europa en escena. Una intensa voz sube al cielo. Finalmente, comenzando en Brasil, se une el continente americano. Por todo lo ancho las voces de América se elevan hasta el cielo. Aquí se produce quizás, en términos de cantidad, el más fuerte estallido de alabanza a Dios a todo lo largo de este día de reunión en la presencia de Dios. El volumen, sin embargo, no es la mejor medida de la calidad, sino la sinceridad del corazón. Después las alabanzas a Dios cruzan de nuevo el mar, van disminuyendo al pasar sobre el Pacífico y concluyen en las islas donde comenzaron 24 horas antes. Esto realmente acontece cada día del Señor. No lo consideramos con frecuencia. Tal vez debamos contemplar más a menudo las alabanzas de toda la iglesia, de la cual somos una minúscula parte. Hermanos, cuán gloriosa es esta reunión. Esto es algo indescriptible. Estar aquí es un privilegio. Hermanos, el estar aquí, eso es indescriptible. Eso es un privilegio que no tiene precio. Eso es lo más grande que le puede pasar a un hombre. Nosotros estamos aquí hoy conformando la iglesia de Jesucristo, unidos por el vínculo de su Santo Espíritu en esa gran asamblea universal que a lo largo de todo este día estará levantando sus voces al cielo para adorar a Dios. ¿Qué aprendemos de todo esto? En primer lugar, cuán glorioso, cuán trascendental, cuán importante es el culto de adoración. En segundo lugar, aprendemos también cuán importante es la iglesia para la salvación de los pecadores y la edificación de los santos. Cuán importante es la iglesia. Hermanos, es a través de la iglesia que Dios llama a los hombres al arrepentimiento y a la fe. Es a través de la iglesia que Dios ha de llevar a los creyentes a la madurez. Es recibiendo todos los beneficios que conlleva el ser miembro de una iglesia local que un creyente crece y madura espiritualmente. Es en ese contexto que recibirá la alimentación apropiada de la palabra de Dios a través de los hombres que Cristo, a través de la iglesia, ha comisionado y capacitado para ello. De hecho, hermanos, déjenme traer aquí una nota de estímulo y de aliento. Hermanos, es un estímulo, créanme que es un estímulo. Y le he dicho otras veces y aún en otras iglesias, es un estímulo preparar un sermón de la palabra de Dios y venir cada domingo aquí y saber que ustedes van a estar aquí. Porque, hermanos, ustedes son muy fieles en su asistencia a los cultos de adoración. Y eso se puede decir en sentido general de esta congregación. Hermanos, es un gozo poder pararse aquí, ver vuestros rostros y servirles el alimento que hemos estado preparando. Eso es un gozo. Y es un estímulo ver la atención que ustedes ponen a la palabra de Dios predicada. Y en eso, hermanos, ustedes son dignos de encomio. Y nos alientan a nosotros. Cuando uno está aquí parado predicando la palabra de Dios y ve vuestras caras, a uno le da ganas de seguir predicando la palabra de Dios.
Hermanos, gracias. Es una delicia pararse aquí y predicar a ustedes como congregación. Hermanos, es en ese contexto que Cristo desplegará su actividad edificante, manifestando su presencia especial en cada culto. Cuando el predicador está predicando, Jesucristo nuestro Señor, conforme a su promesa, no solo está presente, Él se está moviendo en medio nuestro y está aplicando la palabra predicada debidamente en el corazón de cada uno de sus discípulos. Él está aplicando a unos estímulo, Él está aplicando a otros consuelo, Él está animando al desanimado, Él está corrigiendo a alguno, está consolando a otros. Jesucristo está haciendo todo eso en medio de su iglesia. Es en este contexto, hermanos, que nosotros podemos poner nuestros dones, talentos y habilidades en operación. Es en este contexto que recibimos el beneficio de los dones, talentos y habilidades de otros miembros de la iglesia. En fin, que es en ese contexto de la iglesia y no en ningún otro, que el propósito redentor de Dios habrá de cumplirse para la salvación y edificación de las almas. Y todo eso para alcanzar la meta ulterior de que nuestro Dios sea glorificado. En tercer lugar, esta enseñanza nos muestra la importancia de que todos los miembros de la iglesia ocupen su lugar en el cuerpo, pongan sus dones en operación y actúen en conjunción con los demás hermanos y líderes de la iglesia para la propagación del mensaje del Evangelio y la edificación del cuerpo de Cristo. Querido hermano, y hablo ahora a todos los miembros de esta congregación, querido hermano, tú eres una piedra viva de este templo espiritual. Dios soberanamente te trajo aquí. Él te pudo haber llevado a otra iglesia, pero Dios soberanamente te trajo aquí. Y te trajo aquí con un propósito. Él te colocó en este cuerpo particular de creyentes para que en este contexto y en armonía con el resto del cuerpo pongas tus dones en operación. ¿Y por qué yo insisto con lo de la armonía con el resto del cuerpo? Bueno, porque una persona no puede decir, la mano no puede de repente decir que yo voy a irme por aquí y el pie que dice por allá. No, es todo el cuerpo caminando junto, hacia el mismo lugar. Si no, la iglesia no camina. Primera a los Corintios, capítulo 12. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 12. He aquí una de las más claras, iluminadoras figuras de la Biblia con respecto a la iglesia. Dice el apóstol Pablo en Primera a los Corintios, capítulo 12, versículo 18. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, yo no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Ahora bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a esos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembro, cada uno en particular. Hermanos, sea ahí la iglesia. Somos un cuerpo. Y nadie puede decir aquí, yo soy necesario en este cuerpo. Aquí hay tanta gente. No, hermano, tú eres necesario. Tú eres necesario. Por eso no solo debes poner tus dones en operación aquí cada domingo, y cuando vienes a la iglesia a orar al Señor, Señor, yo voy a encontrarme con tu pueblo, úsame en esta mañana. Y cuando ves a un hermano desanimado, hermano, ¿qué te pasa? Vamos hacia adelante, vamos por el mismo camino, tenemos una promesa. Pero no solamente aquí, hermanos, es poner los dones en operación cuando la iglesia se va al mundo a vivir la semana.
Poner los dones en operación, hermano. Tú no eres un apéndice en este cuerpo. Alguien dice que lo único para lo que sirve el apéndice es para dar apendicitis. Yo no sé si eso es así. Pero en el cuerpo de Cristo nadie es el apéndice. Si eso fuera así, y los médicos que me excusen, pero si eso fuera así, en la iglesia de Cristo no hay apéndice. Porque todos los miembros fueron colocados en el cuerpo por una razón particular. Mi hermano, Dios te dio dones. Ponlo en operación. Ponlo en operación. Que así es que la iglesia crece. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 11. Y el mismo Cristo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores maestros. ¿Y cuál es la función de esos pastores maestros? Bueno, ellos deben hacerlo todo. Ellos son los que hacen los programas de jóvenes, ellos son los que se encargan de los adolescentes, ellos son los que se encargan de los solteros, ellos son los que hacen estudio bíblico en los hogares. No. Imposible. Dios puso en la iglesia pastores maestros para perfeccionar a los santos, para que ellos hagan la obra del ministerio. Y para que esos santos, haciendo la obra del ministerio, edifiquen el cuerpo de Cristo. Hasta que todos, haciendo lo que tienen que hacer, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes. Noten, hermano, cómo Pablo conecta el ser miembro de la iglesia con la madurez cristiana. Es siendo parte activa de una iglesia que nosotros crecemos y maduramos. No es andando solo por ahí haciendo lo que uno quiere. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, una persona que está desligada de la iglesia local, hermanos, está expensa de todas las herejías habidas y por haber. Esa persona está expensa a ser llevado por todo viento de doctrina, porque él está despegado de la iglesia. Dice el apóstol Pablo, para que ya no seáis llevados de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro de la iglesia, la nariz actuando como nariz, el ojo como ojo, el dedo gordo del pie derecho como dedo gordo del pie derecho, todos como miembros reciban su crecimiento para ir edificándose en amor. Hermanos, eso es la iglesia. Eso es la iglesia, no es otra cosa. Eso es la iglesia. Finalmente, a ti, mi amigo que nos visitas, a ti, mi amigo que estás aquí en esta mañana, no menosprecies, no deseches el privilegio que Dios te da cuando vas a una iglesia de Cristo, cuando estás en medio de esa asamblea de creyentes y escuchas el mensaje del Evangelio. Porque, mi amigo, es Cristo mismo quien te está invitando a venir. Es la voz de Cristo mismo quien te está invitando a clamar a Él por misericordia, descansando en Él y solo en Él para salvación. Mi amigo, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo invocarás a aquel en quien no has creído? ¿Y cómo creerás en aquel a quien no has oído? ¿Y cómo irás sin haber quien te predique? Oh, cuán importante es que vengas a la iglesia. Cuán importante es que escuches el mensaje de salvación. Si quieres encontrarte con Cristo para que salve tu alma, mi amigo, ven al lugar donde Cristo promete manifestarse a los pecadores. Hermanos amados, no desmayemos predicando el Evangelio. No desmayemos. Este no es el único contexto en que los pecadores han de escuchar el mensaje de la salvación. Deben escucharlo en tu lugar de trabajo, deben escucharlo en tu universidad, deben escucharlo en la escuela. Este no es el único lugar
donde el Evangelio de Cristo debe ser proclamado. No. Hermano, no desmayes en predicar el Evangelio, pero no desmayes tampoco en invitar a las personas a venir a la iglesia. No desmayes, mis hermanos, con vuestros hijos, porque si van a ser salvos, nuestros hijos necesitan oír la voz de Cristo, y sabemos que es en el contexto de esta asamblea el lugar por excelencia donde Cristo hace oír su voz a través de la proclamación de su palabra. Que Dios nos dé una correcta perspectiva de la importancia de la iglesia, de modo que pongamos todo nuestro empeño en mantener el orden, crecimiento, santidad y edificación de esta asamblea convocada por Dios para su gloria. Oremos. Señor y Dios, ¿quiénes somos nosotros, oh Señor? ¿Quiénes somos nosotros para tener este alto privilegio de ser parte de la iglesia de Jesucristo? Gracias, oh Padre, por haber abierto nuestros oídos para que escucháramos la voz de Cristo. Ahora te pedimos, oh Señor, que esa misma voz de Cristo que se ha manifestado muchas veces en este lugar a través de la predicación de la palabra, que esa misma voz se manifieste hoy llamando a pecadores al arrepentimiento. Señor, que muchos en este lugar, para salvación de sus almas, invoquen el nombre del Señor. Gracias, oh Padre, gracias por habernos permitido ver la grandeza de la iglesia. Oh Señor, que humildemente ahora nos postremos para adorarte a ti y darte a ti la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús por todas las edades. Alabamos, bendecimos, exaltamos tu santo y precioso nombre. En Jesucristo nuestro Señor. Amén.